Creo que merece la pena que nos detengamos a ver las resistencias al cambio psicológico, por supuesto, porque está claro que nadie quiere sufrir, todos tenemos el deseo, el anhelo de ser felices, de estar psicológicamente sanos, de no sufrir ningún trastorno emocional, de tener la sensación de que controlamos nuestra vida. Y cuando de repente tenemos ante nosotros cualquier tipo de malestar, ya sea psicológico, ya sea una adversidad a la que nos enfrentamos, una situación complicada, y se nos dice que quien tiene que cambiar somos nosotros mismos y que ese cambio va a repercutir en toda nuestra existencia, surgen las resistencias al cambio. Es natural que surjan, somos humanos, estamos hablando de cambios intangibles, porque estamos hablando de cambios mentales, de cambios en nuestra filosofía de vida, en nuestros sistemas de creencias. Y eso que es el hecho de que sea eso tan intangible, a veces nos parece muy complicado. Cómo se cambia el pensamiento, cómo se puede objetivizar lo que estamos pensando. Y surgen las resistencias. Así que vamos a ver algunas de ellas. Pueda que tú tengas alguna otra, no lo sé. Pero en todo caso, creo, ya te digo, que merece la pena que nos detengamos a ver cuáles son las resistencias más frecuentes y veremos qué podemos hacer para solucionarlas. La primera de ellas sería la inercia. Y la inercia en este contexto viene a querer decir que pensamos como pensamos muchas veces porque siempre hemos pensado así. Es decir, funcionamos a través de esquemas mentales, de hábitos de pensamiento, de formas de pensar que son nuestras desde prácticamente toda la vida. Puede ser que sean así, que estos sistemas de creencias sean nuestros porque los hemos adquirido, como ya hemos visto, o por experiencia directa o por modelaje, o simplemente por adoctrinamiento social y cultural, o por cualquier otro motivo, pero el caso es que están ahí. Y esa inercia hace que surjan de forma prácticamente automática, inconsciente, involuntaria, esas reacciones en el pensamiento, en las emociones y en la conducta, simplemente por inercia. Esta inercia, por supuesto, se puede modificar cuando se va transitando del pensamiento irracional al racional. Por lo tanto, la inercia es algo completamente superable. Digamos, para poner un ejemplo, que sería parecido a conducir por la izquierda. Todos los que vivimos en España o en países en los que se circula por la derecha, por el carril derecho, si alguna vez tenemos que vernos en la tesitura de ir a otro país y conducir un coche por la izquierda, nos parece complicadísimo, porque la inercia es hacerlo por donde lo hemos hecho siempre. Sin embargo, con la práctica se hace posible y se llega a automatizar, conducir por el lado contrario al que lo hemos hecho siempre, por lo tanto venciendo esa inercia. Una segunda resistencia sería la tergiversación. Y aquí me refiero al hecho de que a veces se establecen malentendidos. Malentendidos sobre lo que es una creencia, sobre lo que significa cambiar el pensamiento, sobre lo que significa practicar. Por eso es tan importante desde mi punto de vista la formación. Por eso los 3 peldaños del programa EMI, el adquirir conocimiento, integrar ese conocimiento y practicar ese conocimiento son tan importantes. Creo que te he dicho ya en muchas ocasiones que es fundamental saber y mucho más fundamental saber qué hacer con lo que se ha aprendido, con ese conocimiento que se ha adquirido. Por lo tanto, la tergiversación, digamos que se supera o se elimina incluso a través de formación adecuada, de obtener información confiable y formación basada en teorías consolidadas y demostradas. Otro tipo de resistencia son las emociones colaterales, y aquí tal vez la más significativa o dos de las más significativas las he querido detallar, que son el miedo a la presunta incapacidad y el miedo a las recaídas. El miedo a la presunta incapacidad viene dado
cuando o se manifiesta cuando la persona tiende a pensar que, bueno, sí, es verdad, yo ya sé que la psicología cognitiva es muy eficaz, seguro que ha funcionado para mucha gente y ya verás cómo para mí no funciona, porque yo soy especial, porque llevo sufriendo desde mucho tiempo, porque llevo mucho tiempo tomando medicación, porque tengo un alto grado de ansiedad, porque me han diagnosticado una depresión, etcétera, etcétera. Es decir, hay miedo a pensar que para mí esto no sirve. Y también existe a veces miedo a las recaídas. A mí es una palabra que no me gusta nada, la palabra recaída, porque me parece que es una palabra limitante. Y en mi opinión, las recaídas no existen porque si alguna vez se cae, no se cae siempre en el mismo sitio en el que se estaba al principio. Es decir, cuando una persona tiene lo que se conoce popularmente como una recaída, tras un tiempo de haber estado haciendo psicoterapia, por ejemplo, no se cae en el mismo punto, ¿bien? Porque ya se lleva un tiempo habiendo aprendido, habiendo asimilado, habiendo practicado. Y es verdad que el aprendizaje en psicología no es un aprendizaje lineal, es decir, no va siempre hacia arriba, sino que a veces sube, a veces baja, a veces va a trompicones, a veces se detiene. Digamos que hay una serie de etapas que no van progresando de una forma lineal y esto es algo que hay que aceptar. Yo suelo poner con las personas con las que trabajo el ejemplo de ir en bicicleta. Cuando una persona aprende, un niño aprende, o un adulto, da lo mismo, a ir en bicicleta, bueno, pues poco a poco va cogiendo confianza, cada vez se tambalea menos, cada vez tiene mayor seguridad, pero eso no implica que nunca vaya a caerse. Y si alguna vez se cae, pues se vuelve a levantar y sigue pedaleando y no se cae de la misma forma que se cayó el primer día, porque todo ese aprendizaje ya está consolidado, ya está ahí y por lo tanto las recaídas cada vez son más infrecuentes, cada vez son más cortas y cada vez tienen menos consecuencias. La falta de confianza en uno mismo estaría muy relacionada con ese miedo a la presunta incapacidad. A veces la falta de confianza en uno mismo no es tanto por la presunta incapacidad, sino por pensar que no se tendrá el tiempo necesario para dedicarle a hacer estos cambios, que no se dispone de las herramientas adecuadas, que no se dispone de una mentalidad, etcétera, etcétera. En todo caso, estaría dentro de la falta de confianza del miedo a la presunta incapacidad. Los he querido diferenciar porque muchas veces tienen orígenes diferentes. Los conflictos personales de alguna forma también estarían conectados con las dos resistencias anteriores. ¿Qué se puede considerar conflicto personal? Pues también depende de cada persona. Por ejemplo, hay personas que consideran un conflicto el que algunos miembros de su familia, por ejemplo, crean pues que no deben dedicar tanto tiempo al desarrollo personal porque hay gente que no lo considera importante y que igual deberían hacer cambios más conductuales, más tangibles. Parece mentira, pero este tipo de conflictos todavía existen hoy en día. Otros conflictos que uno puede considerar, pues personas que llevan muchos años tomando medicación porque toman psicofármacos, antidepresivos o ansiolíticos, pues creen que eso tal vez pueda interferir. Es verdad que a veces, según qué tipo de medicación, puede dificultar un poco la claridad en el pensamiento, puede dejar una sensación de como de alargatamiento, de estar embotado, pero en todo caso eso es algo que siempre, siempre se puede manejar. La incertidumbre tiene que ver también con la falta de confianza en uno mismo y en la presunta incapacidad y a veces está relacionada con el conocimiento o digamos con la incertidumbre acerca de que realmente este sea el camino correcto. Yo me he encontrado en infinidad de ocasiones con personas que me han dicho, mira, Monse, yo ya lo he probado absolutamente todo, esta es mi última baza,
Estoy cansado de probar todo tipo de psicoterapias, todo tipo de metodologías que parecía que al principio me iban bien, pero que a la hora de la verdad no han supuesto un cambio sostenible y no he visto efectos perdurables en el tiempo. Así que a veces existe incertidumbre respecto a la metodología. Esta incertidumbre tal vez estaría relacionada con una falta de confianza respecto al método, respecto al modelo. La soledad también a veces es algo que incide en la resistencia al cambio, porque uno cree que es el único al que le está pasando esto, que es un bicho raro, que es una persona mentalmente enferma, no se atreve, en muchas ocasiones las personas acuden a psicoterapia y me cuentan que es la primera vez que le cuentan a alguien lo que les pasa porque se sienten avergonzados, porque se sienten solos, porque tienen miedo de compartirlo. O sea que todos estos sentimientos estarían relacionados con el hecho de sentirse solo respecto a soy un ser especial al que le falta algo. ¿Vale? Fijaos que todos son resistencias que están de alguna forma relacionadas. Ese le falta algo puede ser me faltan recursos, me falta capacidad, me falta tiempo, etcétera. La falta de entrenamiento es una de las resistencias más importantes. Cuando el entrenamiento es sostenido en el tiempo, cuando hay perseverancia, que hemos hablado de ella tantas veces ya durante este programa, cuando hay perseverancia, los resultados empiezan a aflorar. Por lo tanto, una falta de entrenamiento no debería ser considerada una resistencia, sino simplemente un punto más de la ecuación. Bien, la he querido poner aquí porque a veces las personas me dicen es que yo nunca he hecho esto, algo parecido, yo nunca he hecho psicoterapia, no tengo muy claro en qué consiste, no tengo soltura, no sé si tengo la capacidad, no sé si no tengo un entrenamiento previo. Bien, no importa, aunque nunca hayas hecho psicoterapia, aunque nunca hayas hecho o hayas hecho ningún tipo de trabajo personal, no es importante, no es fundamental para el cambio. No lo veas como una resistencia. Y por último, hay un montón de creencias irracionales relacionadas con el cambio personal, relacionadas con la maduración psicológica, que de alguna forma podrían estar conectadas con el tipo de resistencias que hemos visto en este listado o no. Algunas de las más habituales, ¿cuáles son? A cierta edad no se cambia, cambiar es muy difícil, la gente es como es, el carácter no se cambia, etcétera, etcétera. Todo esto son creencias irracionales, la mayoría de las cuales están basadas en el desconocimiento. Bien, por favor, no te sientas culpable si crees descubrir a medida que vamos ingresando o profundizando en este programa, si crees descubrir algunas de las creencias que van surgiendo, no sientas culpabilidad. Y te lo comento porque la culpabilidad es una emoción que muchas veces aflora cuando uno se da cuenta de que, madre mía, todo esto que Mons está diciendo me pasa a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Esto va a ser larguísimo, va a ser un proceso complicado. No, en absoluto. Pensar así es tener creencias irracionales. ¿Por qué? Porque no tienes evidencias de que vaya a ser difícil, aunque ya hemos visto otras creencias que dicen, como me ha ido mal otras veces, ahora me va a volver a ir mal. No, hay una falta de evidencias. Por lo tanto, una creencia irracional de este tipo sería una creencia irracional y lógica, inconsistente con la realidad, que no es práctica, que no me ayuda a tener una actitud, una disposición adecuada para el cambio. Puede que haya alguna resistencia más en este listado, tampoco es imprescindible hacer introspección acerca de cuáles son mis resistencias, pero sí que está bien conocerlas y si identificas alguna de ellas en ti mismo, en ti misma, reflexiona sobre lo que hemos comentado acerca de ellas y verás cómo las creencias irracionales afloran, aparecen.
uno se da cuenta de que están ahí. Todas esas resistencias están basadas, como te digo, en la última, en las creencias irracionales, y dado que este programa de entrenamiento mental intensivo se dirige, tiene un objetivo último que podríamos globalizar o definir de una forma global como un cambio filosófico, como un cambio en nuestro sistema de creencias, todas esas resistencias van a eliminarse y van a formar parte, por decirlo de alguna manera, de tu ex manera de pensar, de tu ex sistema de creencias. Bien, así que adelante, no te dejes vencer por las resistencias, acéptalas si identificas alguna y no te preocupes, porque aquí de lo que nos vamos a ocupar es de eliminarlas una a una.